Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Macu. Y esto es Contrastes. El tema de hoy es... ¿Cuál es el tema? Recuérdame el tema. Bueno, Los Terian, ¿no? Los sí, Terian, hablemos. los Terian. Eso es lo que está de moda aquí Ok. en la ciudad, ¿cierto? Se puso de moda en las ciudades ese movimiento Terian que es... bueno, ni siquiera sé qué es. O sea, yo solamente he visto lo que he visto en redes y Bueno, sale entonces, digamos lo que gente pensamos que disfrazada de creemos animales que es. y salen a actuar como si fueran animales, pero están metidos en el papel y lo interesante es que quieren ir, bueno, no sé, me imagino que querrán algún tipo de aceptación en público o qué piden, No porque sé. Bueno, posiblemente van a escoger ahí en esa selva un rey y va a venir a gobernarlos y va a hablar por todos, me imagino. En algún momento tendrán que entrevistarlos porque eso está dando mucho que hablar. Pero bueno, sí son ellos los que están ahorita como en boga. ¿Qué opinas tú de pues, eso, Carito? pues, en primer lugar, definamos qué es eso porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Creo que es porque hay que averiguar a profundidad porque alguien se cree perro, zorro o gato Ajá. o animal. Y lo de las máscaras y lo de caminar así, bueno, en cuatro. Entonces, según la definición mía, son personas que se creen perros o que se creen animales y actúan como tal, porque lo que he visto es que caminan como en cuatro patas. Mm. Entonces, ¿qué opino? Pues que hay gente que está muy aburrida, que no se ha dado cuenta que podemos caminar en dos patas, que es más fácil, y que deciden pues ser animales. Mira, detrás de estas personas, que no he visto ningún adulto, según los reels y las fotos que he visto, son adolescentes y son jovencitos de menos de 21 o 25 años, Ajá. que tienen es un tema de estar en modo adolescencia, buscando sus propias reglas, están en modo rebeldía, en modo que necesita que los miren, hay mucho rechazo, abandono, todos los dolores del alma se han activado en estos personajes. Pero al final, como yo le decía a mis niños, esta mañana que hablábamos con ellos sobre los ferians, y es que pues que cada quien puede hacer lo que le dé la gana con su vida, siempre y cuando no afecte a los demás. Yo les decía, miren, es que está bien, cada uno tenemos derecho a ser quien queramos ser y a Ajá. definirnos y autodefinirnos como queramos. Sí, que hay unos que están más locos que otros, más chiflados, y pues sí. Ajá, Eh, pero pero el qué tema hace que es, una persona defina qué quiere ser? Por ejemplo, empecemos por ahí. Yo mi discurso de este tema, que me ya lo parece sé. clarísimo, o sea, yo tengo en este momento claridad absoluta de qué es lo que está pasando con ellos y no solamente con ellos, o sea, con este grupo de personas, sino también con la sociedad en general. Ok, Porque es que no, eso es simplemente un síntoma, es un síntoma de una sociedad enferma. ajá. Fíjate No que, va a brotar algo así como está, o sea, con esa eh, seguridad de alguna forma o con esa, eh, sí, desfachatez, la llamaría sí, de sí, salir sí. o sea, no estoy jugando, o sea, me creo un perro, no, o sea, no les bastó Halloween, no les bastó un día para disfrazarse, ¿qué están pensando? O sea, se creen perros, o sea, hay un tema de identidad, tú lo dijiste, de identidad, tú lo decías, estabas hablando de Ajá. identidad, ¿sí o no? No, y el tema es, listo, cada uno se quiere creer lo que quiera. O sea, para mí ese no es el problema. O sea, sí es el problema, pero va a haber un problema mayor y es el de las otras personas que se quieren ir en contra de estas personas, porque si uno se creyera un perro y anda caminando como quiera en la calle, listo, o sea, está loco.
Como cuando las personas van a la playa y se quieren quitar la parte de arriba o quieren andar sin ropa. Bueno, o sea, ¿sí? Pero el tema es que, ¿qué piensan las otras personas de no aceptar lo que las otras personas creen? Entonces, ¿por qué uno no anda atacando al religioso, al que se hace el ritual, al que se pinta el pelo, al que se deja la barba, al que se pone las gafas, sino que empezamos a atacar a los que deciden ser diferentes y que también tienen su grado de locura o su grado de lo que sea, porque cuando las mujeres, por ejemplo, empezaron a utilizar pantalón, también era raro y también era muy loco y también no se debía. Entonces, al final, no sé, pues, sí hay un tema de identidad que te quiero escuchar lo que vas a decir, pero también para mí es una invitación a que cada uno es lo que le da la gana de ser, aunque No, y esté, eso está muy bien. ajá, Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que, lo que quiera hacer. el tema es yo, o sea, cada ser, ¿por qué me afecta que el otro quiera ser perro? ¿Por qué me afecta que el otro se ponga una máscara de lobo y se vea ridículo? O sea, sí, pero, o sea, ¿a mí qué me importa? Porque yo tengo que atacar, porque es que el problema aquí va a ser las muertes, los golpes, la violencia, las humillaciones que se van a desencadenar por la falta de aceptación de la identidad o como lo quiera llamar cada uno. Todo tiene que ver con todo, claramente. Ajá. Y yo no puedo interferir en la vida de una persona que no estoy designado a educar o a enseñar o que no me ha buscado para tal fin. Pero viendo la situación como la viven ellos, como la están viviendo, me hace pensar en la enfermedad que está instaurándose en la sociedad, que Ajá. tiene que ver con la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la capacidad que una persona tiene de ser siempre el mismo, siempre soy igual, siempre soy, o sea, tengo esta Ajá. imagen, tengo este perfil, tengo eso, pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como decía algún amigo eh, un sabio, y me contaba hace mucho, usted tiene que ponerse, me lo decía a mí mismo, usted tiene que quitarse todas las máscaras, quitarse todas las máscaras, ¿eh? O ponerse una máscara una sola vez, ponerse esa máscara y no quitársela nunca más. Si usted está decidido a ponerse una máscara, puede tenerla siempre, pero entonces tiene que hacer parte de esa identidad. Eso es personificar la identidad. Entonces, como la identidad es la capacidad que una persona tiene de ser siempre lo mismo, donde sea que esté, donde quiera que vaya, con quien sea que esté, pues eso le da fácilmente una dirección a la gente. O sea, eso es lo importante. Ya, con la identidad yo tengo dirección. Eso es la identidad, ¿cierto? Ahora bien, ¿quién brinda la identidad? ¿De dónde viene la identidad? ¿De dónde sale esa vaina? De los padres. Bueno, vayamos más delgadito, Ajá. de los padres, ¿de cuál de pronto de los dos padres? De los dos. De la mamá y del ¿Por papá. qué? ¿Por qué? Bueno, explica tu A punto. ver, tema, por ejemplo, de constelaciones familiares. La mamá es quien nos albergó 9 meses en su vientre y nos ha dicho que sí, nos ha dado la vida. Y el papá nos ha dado la fuerza para lograr todo lo que queramos, cuando el esperma llega al óvulo a fecundar. Entonces, sí se necesita una mamá que muestre con ejemplo a un hijo quién es, con los rasgos que se necesita de una mamá, con ternura, con abrazos, con amamantar, con las miradas de un bebé que justo del seno a los ojos está la medida perfecta para hacer esa conexión y el resto de la vida. Y un papá necesita mostrar la fuerza, el temple,
estoy aquí parado para construir, para hacer, para mostrarte. Entonces, cuando falta uno de los dos, de las dos energías, o uno cumple las dos, esa identidad se ve perdida. Pues no hay esa polaridad y esa dualidad que se necesita para crear esa trinidad de papá, mamá, yo, porque al final nosotros somos la unidad de dos seres. Nosotros somos el resultado, es otra cosa que se llama proyecto sentido. Nos proyectaron las emociones, o sea, hicieron de nosotros un proyecto basado en quiénes son. Y así no estén, porque muchas veces no están por diferentes circunstancias, si están toda la vida, porque dentro siempre vamos a ser mitad óvulo, mitad esperma. Entonces, esas dos energías sí son vitales para la identidad. Y eso va muchísimo más atrás, ¿no? Porque eso viene de lealtades, de los ancestros, de lo que cada uno empieza a adoptar, de lo colectivo que nos empieza. Porque al principio, los primeros años de la vida, por ejemplo, un bebé cree que es la mamá. No hay peor dolor en la vida de un humano que darse cuenta que no es la mamá, que es un ser individual. Y a medida que va creciendo y se va juntando, y los niños, por ejemplo, piensan y juran, pues sin su pensamiento estructurado, que el mundo que tienen en casa, así sea que tengan solo mamá o solo papá o dos mamás o dos papás o el desorden que tengan en la vida, que eso es lo que se ve ahorita en la sociedad, porque no hay estructura, porque no hay la vida. Cuando salen al colegio y se dan cuenta y los otros niños son crueles, esta mañana me decía Manu, ahorita que la recogí en una convivencia, me decía, mami, me he dado cuenta de que en un viaje que tuve 5 días con los amiguitos del colegio, me decía, mami, me he dado cuenta que no tengo traumas. Yo no sabía, me dijo, yo no sabía que yo era tan feliz. Yo no sabía que yo había tenido una linda niñez. Y yo pensando que la había traumatizado, que sí, que la separación, que tantas cosas. Y ese cuando llegan al colegio y se empiezan a dar cuenta, empiezan a adoptar esa identidad. Y mucho más en la adolescencia, que es donde están todos estos personajes que se creen perros, lobos, gatos, animales, no sé, creer algunos pajaritos, no sé. Y empiezan a crear sus propias reglas de la vida, se encuentran con un grupo, porque los seres humanos además somos seres sociables y se encuentran con un equipo, con un grupo. Uno necesita pertenecer a los grupos, por eso las iglesias, por eso las sectas, por eso los multiniveles, por eso las reuniones, donde los aceptan y les parecen increíbles ser perro y caminar como perro y tener cola de perro. Se siente la aceptación. Entonces, de ahí para adelante, pues sigue la identidad de lo que estabas diciendo acerca de la máscara, de ponerse máscara. También tiene que ver con cuánto un ser humano está dispuesto a ver el proyecto que ya fue de papá y mamá y ahorita decirse quién, y pues madre quiero ser, quién soy, porque a veces prefieren una vida entera de no irse para adentro para mirar para afuera y criticar, juzgar, pero nunca irse para adentro y decir, bueno, vení, ¿quién soy? Y no me gusto porque me caigo súper mal y me quiero caer bien. Yo me caía tan mal antes y ahorita yo me caigo tan bien, pero es porque hay un trabajo de quién quiero. Si ya tengo el libre albedrío, si ya lo reconozco, si ya que soy adulto y sé que internamente ya puedo tomar las decisiones acertadas para mí, de acuerdo también al plan de mi alma, a todo lo que pasó, todo lo que viene, puedo tener la valentía, porque eso es una valentía, de decidir cómo quiero vivir esta experiencia humana. ¿Sí? Ah. Y bueno, ahorita sí, porque mejor dicho me dan la palabra y aquí yo continúo, pero tú estabas hablando de la identidad. ¿Por qué? ¿Qué dime tú? Está bien, bueno. Todo lo que dijiste es muy importante porque son muchos factores que van influyendo también de fuera y bueno, hablaste un poco también del desarrollo de lo que has visto en la identidad con tus hijos, en fin. Y eso es así.
Mm, Sin embargo, cuando nos vamos directamente, única y exclusivamente a la identidad, que la identidad es lo que hablábamos ya, la capacidad de que una persona sea siempre la misma donde sea que esté, saber qué quiere y a dónde va, o sea, qué quiero y a dónde voy, qué es lo que yo quiero y a dónde voy. Entonces, quien le enseña eso, no al hombre, no podemos decir que al hombre o a la mujer, sino vámonos bien atrás, Ajá, al bebé. ¿Quién le enseña eso a cada bebé? ¿Quién le brinda la identidad? Pues metámonos un segundito en el cuento, metámonos un segundito en la vida de un bebé. ¿Qué hace un bebé? Pues todos se lo hacen, todos se lo hacen, ¿cierto? Un bebé no hace nada. Entonces el bebé le están haciendo todo. ¿Y quién se ajá. lo hace por lo general? Pues, ¿quién se lo hace? La mamá La mamá. o quien lo cuida, La porque hoy en día mamá, las mamás, claro, claramente, claramente. Entonces, empieza a hacerle todo la mamá. Estamos hablando de un supuesto ideal, ¿listo? ajá, Pero el bebé empieza a ver recurrentemente una cara familiar, una cara constante, una cara que se repite, una cara que... Y entonces ve que llega y que se va. Pero también empieza a percibir y a sentir muy dentro, con esa conexión que tiene con su mamá, lo que a la mamá le provoca, lo que a la mamá le pasa cada vez que esa imagen recurrente aparece, que es la imagen del papá. Entonces, el niño, el bebé en ese momento, empieza a preguntarse de alguna manera en su cabeza, no con las mismas palabras, pero se empieza a preguntar, ¿dónde va papá? ¿A dónde va? Pero se va dando cuenta que cuando papá llega, pues mamá se alegra, ¿cierto? Pero cuando papá se va, no es una gran tristeza, pero sí se siente como un poquito diferente. Mamá siempre está ahí, mamá siempre está ahí. Pero el papá, por su mismo encargo social, es intermitente con ese bebé. Entonces, el bebé ahí empieza a ver su figura de identificación, la identidad la brinda ese señor que no sabemos qué es lo que hace. O sea, el bebé ni siquiera tiene tiempo para preguntarse, ¿y la mamá qué? Porque tan pronto llora, aparece. Pero ese señor y pone feliz a mi mamá y empieza a ver una vibración en la que no lo está pensando el bebé, simplemente biológicamente se está adhiriendo a la seguridad que esa figura le da a su mamá. Entonces eso biológicamente ya lo engancha, le presta una atención. Entonces se empieza a dar cuenta a medida que crece de muchas cosas, ya cuando es niño empieza a darse cuenta que papá se va arreglado de una manera para el trabajo y cuando vuelve y tiene más que ofrecer que antes de que se iba. Tiene más que decir, antes de que se fuera, tiene más que decir. ¿Por qué? Porque llega y es un momento de atención para el papá. Entonces empieza él a identificarse y luego más adelante empieza a preguntarle. Y es indispensable que el papá esté ahí porque si el papá no está ahí, no hay una identidad clara. No hay una identidad clara. Se va a poder identificar, sí, pero realmente no está pudiendo escoger. ¿Sabes por qué? Porque la mamá no se elige, el papá sí. ajá, sí, La total. mamá no se elige, el papá sí. Cada niño decide quién es su papá, pero eso lo decide ahí, de pequeño. Sigamos con el ideal y vayámonos más atrás. Vayámonos a las culturas indígenas, vayámonos a las culturas ancestrales, vayamos a lo que ahorita todavía están haciendo las comunidades indígenas en la Sierra Nevada. ¿Qué están haciendo? Pues está la mamá, está el papá
y está el niño. ¿Y qué es lo que el niño imita? Pues si es hombre, claramente va a imitar exactamente lo que hace su papá. Y si es mujer, va a empezar a imitar, a intentar imitar también al papá. Entonces tú vas a poder ver una niña con un machete jugando. Ojo a esto, porque es que ella empieza el machete a jugando, pero a la niña no se le enseña a deshiervar. O sea que ese machete tarde o temprano lo va a tener que dejar ahí. Porque es que no le sirve. Le sirve es al hombre. Y eso ya lo sabe el hombre, no lo sabe el niño. Entonces el hombre cría al niño con base a lo que necesita. E igual a la mujer. Porque cuando la niña coge el machete y ve que su hermanito no tiene machete, pues si ella es la mayor, juega con él y no hay problema. Pero el papá es el que debe designar ahí cuál es la herramienta que va a usar cada hijo. Y tiene que decirle a la hija, mi amor, para ti no es el machete, para ti es otra labor. Otra labor, pero vamos a lo básico, básico, o sea, vámonos atrás. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una labor y la mujer tiene una labor. Están definidos en su rol social, están definidos en su encargo social. Entonces, la mujer va a tener que encargarse de otras cosas. ¿Quién define eso? ¿O quién define? El hombre, porque es que ahí empieza ya la crianza estructurada y empieza él a decirle a la hija, no, esto no, hija. Al hijo, esto no, hijo. O esto sí, y le da el camino. Porque la palabra de papá es demasiado poderosa en los ojos de sus, en los oídos de sus hijos. Demasiado poderosa. Más, mucho más que las palabras de la mamá. ¿Por qué? Porque las palabras de la mamá en realidad no faltan nunca. Nunca faltaron. Siempre estaba ahí. La voz es tan familiar. Pero para el niño esa voz que alegra a mamá, esa voz empieza a tener un gran atractivo. Y además el hombre habla más duro por lo general, más fuerte. Su voz se escucha más, es diferente a la de mamá. Entonces esa curiosidad empieza a generar ese enganche para la identidad, pero es el papá que lo necesita orientar. O sea, uno como padre. Es que ese es el problema de La ahora. identidad de sus hijos. El papá. ¿Qué vas a hacer tú? Lo defino yo, pero no a los madrazos. No es que usted va a estudiar esto, es que usted va a hacer esto, es que usted va a hacer lo otro. No, tiene que haber un ejemplo de visualización. Entonces, cuando vemos estos muchachos que salen y dicen que se creen animales, pues sencillísimo. Vamos a ir a su hogar y vamos a estar 100% seguros que hay un hombre frágil, una masculinidad frágil, abandonado de la responsabilidad de brindarle a su familia la identidad, o un hombre ausente. ¿No estuvo? Entonces, ¿qué hicieron estos niños? Pues empezaron a mirar afuera y empezaron a decir, ay, yo quiero ser como, pues como no está papá, entonces, ¿qué? Como un perro, como un lobo, como un cocodrilo, como algo que les dé es que yo quiero ser así. Eligieron, no como dice mi mamá, sino porque es humano llevar la contraria, es humano, eso siempre. Por eso la figura del papá es tan importante, para que cuando el niño no esté de acuerdo con su mamá, como es un solo mundo el que le muestra a la mamá, un solo mundo. Y el niño va a chocar con ese mundo y dice, pero esto no puede ser así, porque él también quiere romper los esquemas a medida que va conociendo cosas. Pero cuando llega papá y le dice, no, hijo, si es así, entonces ya hay una segunda voz. Si es como mi mamá dice, bueno, porque está el papá, pero el papá es el que lo define. Ahora, no estuvo, pues sencillo. Salgo, encuentro un modo de identificación y lo ejerzo. Pero te voy a decir una cosa, esos chicos terían. Los chicos terían son unos chicos buenos, buen corazón, tienen una buena alma, tienen un deseo genuino de encontrar su identidad con amor, con paz, ¿no? Porque los animales no asesinan a nadie.
sea, los animales no asesinan a nadie. Son peligrosos, pero no asesinan a nadie, no matan a nadie. Peligrosos entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que son fieras, son salvajes, están diseñados para el lugar en el que viven. ¿Eh? Ojo a eso, están diseñados para el lugar en el que viven los animales. Entonces, cuando ellos intentan identificarse, se están identificando con algo bueno. Pero es que hay otro punto, la identificación puede ser para algo no tan bueno, y eso le pasa a muchos niños también sin padre, que como crecieron en un barrio peligroso, un barrio de drogas, de violencia, de delincuencia, pues ¿qué van a hacer? ¿Quiénes son los que mandan en el barrio? Pues los malandros. Entonces la mamá le dice, no, no salga porque allá están los malos. Entonces después ese niño dice, no, yo voy a ser más malo que esos malos. ¿Por qué? Mi mamá no tiene por qué estar preocupada por eso. ¿O por qué son a las personas que más les prestan atención? Por eso el niño quiere ser como el papá. Y la niña incluso quiere imitar al papá. Porque es que el papá alegra a la mamá. La alegra tanto que dice, yo quiero ser como él, que alegra a mi mamá. ¿Por qué? Porque está viendo qué es lo que ve de lo bueno. ¿Por qué miran al animal? Porque es que el muchacho tiene que tener una preferencia por eso. O sea, va la preferencia por el animal, va la preferencia por el... Pero porque no hubo un padre que le brindara la identidad. Entonces, va uno a ver cuál es la solución. La solución de eso, pues no es coger en este momento a los muchachos bueno, no sé, dañarlos o lo que sea, sino es volver al orden de cómo es la familia y al orden de respetar también y de crear en la familia esa fuerza que antes había familia. Entonces no la hay, y como no la hay, entonces ellos buscan la identidad en el más fuerte de su grupo, en el más fuerte. Entonces, si el más fuerte no es el malandro de la calle, si el más fuerte no es el... Porque no hay malandros en la calle. ¿Dónde vivirán estos chicos terian? No, pues deberán ser muchachos de un buen barrio, un muy buen barrio, pero sin papá. Un muy buen barrio porque un muchacho de esos otros no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no está esperando que lo validen, ni está esperando identificación, ni alguien que le aplauda, ni ser visto. No, lo que está esperando es sobrevivir, que es diferente. Esos muchachos no tienen problemas por los cuales preocuparse. Entonces están diciendo, no, mi vida es demasiado fácil como humano. Voy a intentar ser un animal. Y entonces aquí se abre una pregunta, y es, entonces no están esos hombres, esos papás, que no acompañan a una mamá, a una mujer, a la crianza de los hijos, para luego ver afectado todo el tema de identidad. Bueno, todo lo que hablaste es súper bacán, que me encantó escuchar esto. Y entonces, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres cuando no están esos hombres? Y entonces hemos decidido o nos ha tocado salir a trabajar y no estar, y esa figura paterna no está. Bueno, en mi opinión y lo que yo diseñé para mi vida y lo que yo creo y enseño en los retiros y todo, y es que los hijos son del papá y la mamá, pero la mamá es quien decide la semilla. El tema es que una mujer no decide la semilla cuando no se conoce y cuando no sabe qué quiere en la vida y cuando no se proyecta. Y entonces, como nos han enseñado en la sociedad que uno amarra a un hombre con un hijo, muchas veces eso es por falta de autoconocimiento y bueno, de una cantidad de cosas, pero que cuando ya se tienen los hijos pequeños o adolescentes grandes y no hay esa figura paterna, y a la mamá es la que le tocó ser todo, hacer todo, o ir a trabajar por todo, ahí es donde hay un descontrol, como tú lo decías, en la sociedad. Y conozco muchísimas mujeres, porque es la mayoría de personas que van a mis retiros, a los talleres, todo lo que hago, y son de verdad demasiado buenas y de verdad esperan un hombre. El tema es que no hay hombres.
Bueno, sí, obviamente sí hay, pero no hay la cantidad suficiente para tantas mujeres con deseo de amar y de verdad quedarse, porque hoy en día también la falta de compromiso, la falta de lealtad, la falta de liderazgo personal en los hombres también hacen que todo el tiempo estén por ahí volando sin enraizarse, que a muchas mujeres no tienen opción, ¿no? Se quedan sin opción. Entonces luego tienen el resultado de estos niños que no tienen las dos energías, no tienen a su papá y a su mamá en sus casas o en el cuidado, porque definitivamente no, pues no están. Entonces ahí, ya que vos estás queriendo encontrar la solución, ¿qué hacemos con estas mujeres que son las madres de estos hijos, despadrados? Exactamente, exactamente, eso es porque somos un conjunto perfecto. La familia, todo lo que ha sido creado es un conjunto perfecto que rebosa de oportunidades para que se pueda crecer en todos los sentidos. Pero mira, ese es un, como lo decía ahora al principio también, eso que es simplemente un síntoma del fallo de la sociedad. ¿Cómo se Mm, crearon las sociedades? ¿Cómo se crearon las sociedades? ¿Por qué? Mm, por la familia, la familia está destruida. La familia está destruida. Son muy pocos los hogares que tienen a su papá y a su mamá en casa. Muy pocos los niños que pueden contar con sus dos figuras de identificación masculina y femenina dentro del hogar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Salir a buscar, salir a buscar. Se les está facilitando demasiado la vida a los jóvenes acá. Cada día la vida es más cómoda para muchísimas personas. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que les quita el esfuerzo de realmente querer convertirse en algo que mm, sí puedan ser, porque eso es lo más triste de los Terian, de que realmente nunca, jamás van a poder ser ese animal que están intentando interpretar. sí. Entonces, muestran perfectamente su frustración con la vida. ¿Quién empuja a un niño? ¿Quién empuja al joven? ¿Quién empuja a el ser humano en constructo a ser lo que quiere ser? Pues el papá tiene que superar al papá. Pero ojo, ¿cuándo? Cuando el papá también le da las herramientas para que lo logre. Es decir, lo educa bien. ¿Y cómo se educa? Por parte del papá a un niño. Uno debe, como padre, educar a sus hijos con 4 cosas indispensables. ¿Sabes cuáles? ¿Cuáles? Primera, un poquito de hambre, un poquito de sueño, un poquito de frío y un poquito de sed, para que ellos se consigan ese poquito. Si el papá les da todo, también se los tira. ¿Por qué? Porque no van a salir a convertirse en hombres o en mujeres si no necesitan serlo. Con ser niños es suficiente porque les dan todo. Hay un instinto natural que nos dice sobrevive, sobrevive. Pero pues si no estoy en riesgo nunca, si no estoy en riesgo, si no estoy en peligro, entonces, ¿cómo voy a querer sobrevivir? ¿Cómo voy a querer tener comida si ni siquiera he tenido hambre un día? ¿Cómo? Entonces lo pongo de ejemplo, porque pues me dirán las personas que me escuchan como, no, entonces pongo a aguantar hambre a mis hijos. Bueno, les voy a poner un ejemplo sencillo. Mi hija pequeña, que tengo dos, la mayor ya no, pero la pequeña que tiene en este momento 11 años. Ella, en su casa, en mi casa, aquí conmigo, mmm, siempre recibe su alimento de parte mía. Y yo se lo doy. Pero entonces, ella nunca tuvo
como que preguntarse cómo llega eso al plato, ni nada por el estilo. Ni siquiera, o sea, como la comida es tan deliciosa, se le hacía tan bien preparada, nunca se preguntó, pues, qué tanto esfuerzo necesitaba eso o en cualquier cosa. Simplemente el plato aparecía mágicamente en la mesa, acá, en la ciudad. Pero como nosotros somos viajeros y vamos a la sierra, con ella también. Cuando estaba allá, me decía, papi, esto no me gusta. Entonces, ¿qué hace un papá cuando el niño le dice, papi, esto no me gusta? Ay, bueno, ¿qué te gusta, papi? Porque no, Acá. denle ese que le gusta, denle la presita que le gusta, porque siempre le va a dar la presita que le gusta. No, si le gusta la pierna, dele a veces un ala. Y si eso lo cuestiona o si eso lo hace vivir situaciones difíciles, cambiarle una presa, maravilloso, porque ese es el momento de educar. Ese es el momento de educar. Esos son los pequeños problemas. Qué tontería, ¿no? Traje un pollo, somos ella y yo únicamente, pero entonces están las dos piernas ahí, pero le voy a dar una ala. ¿Por qué? No, pues, pero el ejemplo no va ahí. El ejemplo va a la sierra. El ejemplo va a la sierra cuando estábamos haciendo huevitos y el huevito en la sierra es huevito duro. Huevito duro. Y la niña me dice, papi, a mí ese huevo no me gusta. Yo me acerqué y le dije, mi amor, entiendo que no te guste. Yo sé que tú prefieres tus huevitos fritos, que te gustan, pero aquí nos vamos a alimentar. Porque necesitamos tener fuerzas, porque necesitamos que el alimento ingrese en nuestro organismo para estar bien. Para disfrutar, tenemos la casa en la ciudad. Allá podemos ir y disfrutar toda la comida, pero acá estamos en un tiempo corto en el que vamos a entrar en modo supervivencia. No le digo todo eso a la niña, pero le que hay supervivencia, porque estamos alimentándonos. Entonces ya comprendió la gran diferencia entre solo comer, el hecho de comer y el hecho de alimentarse. Porque como nunca, acá nunca le falta, ¿no? La comida está a sus horas y el plato lleno, rebosando, allá no. Pues me dio la oportunidad a mí para hacerlo, incluso intencionalmente, para que lo aprenda, para que aprenda que el mundo no es como usted quiere, niñita. Puede ser mi hija, pero pues no es como tú quieres. Me encantaría que el mundo fuera como tú quisieras, mi amor, o como yo quisiera, pero la triste realidad es que no va a ser así. En el futuro, ¿qué le espera? En ninguno. Entonces el papá, aquí de hecho, el papá en la ciudad tiene mucho más tarea, mucha más trabajo, mucha más tarea y mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que enseñarle al niño muchas cosas que no tiene que hacer. Y no va a ser, porque estos niños terian, van a salir otros niños terian, peor. Imagínate, niños con todas las comunidades del mundo, pero en contra de su familia, en contra. No se drogan, no andan en borracheras, pero quieren ser algo que les represente un reto. Cuanta más resistencia, mejor. Y como no tienen resistencia en la casa, y te lo digo porque lo he visto como terapeuta, lo he visto, he ingresado a la casa de familias con todos los recursos disponibles para este mundo, para vivir acá, en que el que manda es el niño de 25 años. Es el que manda. ¿Por qué? Pues porque la mamá le empezó a dar gusto en todo desde pequeño y no se midió y no hubo un papá que lo enderezara. Enderezar es que decirle no. El no es lo más pedagógico que uno le puede enseñar a un niño. Así siempre tenga el sí en la mano. El no es lo más pedagógico. Quiero esto. No. Mi hija está absolutamente entrenada en el no. Tanto que ya no me pide. Está buscando otros mecanismos. Por ejemplo, ella busca la manera de tener algo ahora hoy en día y sabe que lo más importante para mí es la atención. Entonces empieza a poner mi atención en el objeto. Uy, papi, si viste que no sé qué. La estoy entrenando para la vida, es mujer, ¿no? La estoy entrenando. Si viste qué tal cosa. Ah, sí, mi amor, muy chévere. Ah, pues imagínate, y ese peluche será como bonito. ¿Qué se sentirá tener un peluche de esos? Y empieza a hacer una retórica diferente.
Ya no llega como yo quiero eso, papi. Ah, claro, mamá. No. Le facilité todo un proceso de pensamiento, le facilité todo un proceso pedagógico dándole las cosas. No, no te lo voy a hacer fácil, te lo voy a hacer útil. De eso se trata la vida del educador, porque el papá tiene la labor de ser educador, igual que la mamá, pero el papá debe ser mucho más certero, porque debe llegar a ajustar cuentas entre el hijo y la mamá. Es que esa cuenta la tiene que ajustar el papá y muchas veces le va a tener que dar la razón a la mamá simplemente para ejercer el bondadoso derecho de frustrarse al niño, que se frustre, que se aburra, para que aprenda a salir de ahí. Porque si no lo aprende con nosotros en la casa, le van a enseñar de una manera muy difícil afuera en la vida real. Tiene que entender que no todo es como quiere, no todo es a la hora que quiere, no todo, no. Y nosotros como padres tenemos el encargo de hacer que eso suceda así, no ofreciéndoles todo lo que nosotros nos ganamos con esfuerzo a nuestros hijos, sino dándoles ese poquito de necesidad para que ellos lo nutran a sí mismos. Bueno, mejor dicho, este podcast, este episodio ha sido extraordinario porque de verdad que nos ha dejado una enseñanza demasiado grande. Así que número uno, también es aceptación, autoconocimiento. Y hoy hablamos, bueno, Jaime habló de identidad, que a todos los que somos padres o los que quieran tener bebés, nos va a servir para toda la vida. Así que suscríbanse al canal, a Spotify, háganos sus preguntas, sus comentarios. Vamos a estar aquí, mejor dicho, hablando todavía de todos los temas que ustedes quieran, así que los esperamos, que nos comenten, que nos hablen, que opinen también, que nos den su punto de vista, porque aquí siempre vamos a estar en contrastes. Maravilloso, Carito. Siempre es un placer encontrarnos aquí para ver los contrastes de la vida. Entonces, ya te despediste, ya nos fuimos, nos esperamos en la próxima, en el próximo capítulo del podcast Contrastes. Chao, pues.